la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de figuras en el espacio. Esta es una definición simplificada de lo que es la geometría. Sin embargo, no siempre se conoce la historia detrás de los avances de esta rama de las matemáticas. En el siguiente material nos encargaremos de desarrollar esta historia. La geometría tuvo un comienzo bastante ligado a la practicidad, así que cualquier desarrollo en este área estaba enfocado exclusivamente a resolver problemas del día a día que le sucedían a los pobladores del mundo. Empezamos nuestra historia con Babilonia. Esta civilización antigua tuvo interesantes avances en toda clase de áreas, y la geometría no fue una excepción. Si bien no hubo avances de manera formal, las necesidades de la sociedad empujaron a los babilonios a desarrollar concepciones sobre pi, que determinaron en 3,125, medidas de las esferas y el volumen de un cono truncado. Incluso llegaron al punto de desarrollar lo que hoy se conoce como el teorema de Pitágoras. Desafortunadamente, el carácter tan práctico de las matemáticas en este periodo limitó el alcance del desarrollo que éstas pudieron tener. Y esa falta de avance nos lleva hacia nuestro siguiente destino, Egipto. Al igual que la civilización anterior, las matemáticas en Egipto tenían una naturaleza y desarrollo muy práctico. En particular, la geometría era utilizada para la construcción de infraestructuras y para fines religiosos, que se pueden ver en la construcción de sus templos. Entre sus hallazgos más resaltantes se pueden evidenciar que llegaron a ser capaces de deducir una manera de calcular el volumen de figuras como rectángulos, trapecios y círculos. Asimismo, su conocimiento sobre pirámides ayudó en la culminación de una de las maravillas del mundo, la Gran Pirámide. No obstante, el alcance de los egipcios no pudo llegar más lejos. A pesar de que la geometría logró un buen desarrollo, los egipcios fueron incapaces de llevar las matemáticas a un nivel más elevado de abstracción que facilitara el desarrollo de propiedades más elaboradas y generales. Sin embargo, la falta de desarrollo en geometría estaba a punto de empezar a ser un mal menor gracias a la civilización griega. Grecia es el epicentro de muchos de los avances en filosofía occidental. Además, también es el sitio donde la matemática dio sus primeros pasos para llegar al nivel que tiene actualmente. Comencemos nuestro estudio con Tales de Mileto. Tales fue un filósofo presocrático de Mileto quien tuvo mucha influencia en la matemática y astronomía. Entre algunos de sus descubrimientos más resaltantes en geometría se encuentran las siguientes proposiciones, hechas aproximadamente en el sexto siglo a.C. 1. Si dos rectas cualesquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes en la otra. Es decir, los siguientes cocientes son iguales. El segmento AB entre el segmento A'B', el segmento BC entre el segmento B'C' y el segmento AC entre el segmento A'C'. Segundo, un círculo es bisecado por su diámetro. Tercero, dado un triángulo ABC, si se traza un segmento paralelo B'C' a uno de los lados del triángulo, se obtiene otro triángulo AB'C', cuyos lados son proporcionales a los del triángulo ABC. Cuarto, se AB un punto de la circunferencia de diámetro AC y centro O distinto de A y de C, entonces el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto se encuentra en el vértice B. Ahora pasemos a otro filósofo famoso de la época, quien dio a la geometría un gran impulso en popularidad. Se trata de Platón. Habiendo sido aprendiz de Sócrates y maestro de Aristóteles, Platón se dio la tarea de abrir su propia academia, en la que se enseñaba, entre otras cosas, matemáticas. Su interés particular hacia esta materia se debía a que sostenía que era menester lograr maestría en temas como aritmética, geometría y música para poder llegar a ser un filósofo. El que puede ser considerado su aporte más resaltante para la geometría pueden ser los que se conocen como sólidos platónicos, estudio que realizó alrededor del IV siglo a.C. Estos eran polígonos simétricos tridimensionales que, según él, componen al universo. Los polígonos eran el tetraedro, formado por 4 triángulos regulares, el octaedro, compuesto por 8 triángulos, el icosaedro, compuesto por 20 triángulos, el cubo, compuesto por 6 cuadrados, y el dodecaedro, formado por 12 pentágonos. A pesar de lo equivocado que estaba, su visión de la geometría ayudó a que muchas personas se interesaran en esta materia, logrando que el potencial de avance para la geometría fuera mucho mayor durante un tiempo.
A pesar de los progresos obtenidos en este periodo, la geometría estaba a punto de tener otro gran impulso en su desarrollo, pues las conquistas de Alejandro Magno facilitaría el acceso al conocimiento de Oriente y a una nueva era para el desarrollo de muchas áreas del saber. Fue en este periodo cuando Euclides hizo su contribución, la cual ha sido una de las más importantes para la geometría y para la matemática en general. Euclides fue un matemático del periodo helenístico que es muy conocido por un material en particular, su famoso Elementos, que data aproximadamente del tercer siglo a.C. Este libro es una recopilación de todo el conocimiento matemático de su época, el cual fue escrito de manera axiomática, con los que logra, de manera elegante y sencilla, sentar las bases de la geometría. Los 5 postulados fundamentales de Elementos son los siguientes. Primero, una línea recta puede ser dibujada uniendo dos puntos cualesquiera. Segundo, un segmento de línea se puede extender indefinidamente en una línea recta. Tercero, dado un segmento de línea recta, puede dibujarse un círculo con cualquier centro y distancia. Cuarto, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y quinto, si una línea recta corta a otras dos, de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que dos rectos, entonces, al prolongarlas, las dos líneas rectas se cortarán. Este último postulado es equivalente a decir que por un punto exterior a una línea recta se puede trazar una única paralela. Pero el desarrollo de la geometría no acabaría con Euclides. Otro gran matemático de la historia estaba a punto de dar sus aportes. Se trata de Arquímedes. Arquímedes de Siracusa fue un físico, ingeniero e inventor griego quien es considerado uno de los grandes matemáticos de la historia. Esta mente brillante fue la persona detrás de las invenciones que impidieron que Roma se apoderara de la isla de Siracusa durante varios años. Arquímedes hizo múltiples aportaciones a la geometría en el tercer siglo a.C. Algunas de estas son las siguientes. Primero, la espiral de Arquímedes. Este fue un descubrimiento que hizo público en su llamado de las espirales. La relevancia de este descubrimiento se debe a que le permitió hallar un método para trisecar cualquier ángulo. Segundo, determinación del volumen de una esfera. Arquímedes fue capaz de dar con este descubrimiento al notar que si tomas una esfera de un diámetro cualquiera y la colocas dentro de un cilindro de una altura y diámetros iguales a los de esta esfera, los volúmenes de estas figuras serán proporcionales. Es decir, el volumen de la esfera será igual a 2/3 el volumen del cilindro. Tercero, una mejor determinación del número pi. Esto lo logró a través de su método exhaustivo, el cual consiste en dibujar un polígono regular inscrito y otro circunscrito en una misma circunferencia, de manera que la longitud de la circunferencia y el área del círculo quedan acotadas por esos mismos valores de las longitudes y áreas de los dos polígonos. A medida que se incrementa el número de lados del polígono, la diferencia se acorta y se obtiene una aproximación más exacta. Partiendo de polígonos de 96 lados cada uno, Arquímedes calculó que el valor de pi debía encontrarse entre 3,1408 y 3,1429 aproximadamente, lo cual es consistente con el valor real de pi. A pesar de todos los increíbles descubrimientos y avances hechos hasta ahora, la geometría estaba a punto de sufrir un gran estancamiento gracias al naciente Imperio Romano. Estancamiento que, posteriormente, sería mantenido durante la Edad Media en Europa. Lo que pasó es que el pueblo romano, al ser tan práctico, le vio poco sentido al desarrollo abstracto de materias como la geometría, al no ser capaces de percibir una aplicación directa de los nuevos avances que se podrían haber desarrollado. Por otro lado, la enseñanza de la geometría en Europa durante la Edad Media se limitaba a los elementos de Euclides, sin ningún intento de ir más allá del conocimiento acumulado y desarrollado por el matemático. Asimismo, en Oriente tampoco hubo avances relevantes para la geometría durante este periodo, así que tuvo que pasar mucho tiempo antes de que la geometría tuviera otro gran ascenso en su desarrollo. Y lo anterior nos trae al momento en el que el Imperio Otomano finalmente conquista Constantinopla en 1453, el momento en el que, generalmente, se da inicio al Renacimiento, y con él una nueva oportunidad para las matemáticas, y en particular para la geometría. Nombres como Luca Pacioli, Leonardo da Vinci, Niccolò Fontana, Girolamo Cardano y Leonardo de Pisa son algunos de los que se pueden hallar como resaltantes en esta época.
Si bien no hubo un avance tan explosivo como en el periodo helénico y helenístico, la difusión de la literatura gracias al desarrollo de la imprenta facilitó que el saber geométrico lograra un alcance sin precedentes que no hubiera podido ser posible conseguir anteriormente. Además, la continua traducción de textos griegos, árabes e hindúes ayudaba al progreso de las mismas, conocimiento que solía ser utilizado en expresiones artísticas. Esto abrió las puertas al estudio de la perspectiva en el arte y, con ello, una integración de la geometría en la vida diaria de los renacentistas. Gracias a ello, las matemáticas, y en especial la geometría, estaban a punto de sufrir un cambio en su paradigma que abriría las puertas a un gran periodo de avances que iniciarían a partir del siglo XVII.